Nunca pensé que mi vida podría cambiar de la manera en que lo hizo esa noche. La rutina, el trabajo, la monotonía de los días, todo parecía normal, controlado, seguro. Pero todo eso quedó atrás, reducido a cenizas, cuando me enfrenté a algo que no puedo explicar, algo que me sigue atormentando cada día y sobre todo, cada noche. Ya no soy el mismo hombre que era, ni lo seré jamás. Mi nombre es Juan, pero eso es lo de menos. Lo importante aquí es la historia que estoy a punto de contar, la historia que, hasta ahora, me he negado a compartir con nadie. No es una historia de terror para entretener, ni una advertencia sin fundamento. Es mi verdad, la verdad que se me reveló aquella fatídica noche en la carretera que cruza el puerto de la Cruz Verde, y si estás dispuesto a escucharme, quizás termines entendiendo por qué temo tanto a la oscuridad, a las carreteras vacías y a ella. Esa noche, todo parecía normal. No había nada que presagiara lo que estaba a punto de suceder. Había pasado el día trabajando en un proyecto lejos de la ciudad, y el cansancio ya se apoderaba de mí cuando finalmente decidí emprender el regreso a casa. Era tarde, demasiado tarde, y mi mente solo pensaba en llegar, tumbarme en la cama y dejarme llevar por el sueño. El puerto de la Cruz Verde no era mi ruta habitual, pero aquella noche, en mi desesperación por llegar más rápido, decidí tomar ese atajo. Sabía que era peligroso, que las curvas cerradas y el terreno montañoso hacían que esa carretera fuera traicionera, pero el deseo de acortar el trayecto nubló mi juicio. El camino estaba desierto. No había otros coches, ni luces en el horizonte. Solo mi vehículo cortando la oscuridad como un cuchillo, mientras las luces de los faros iluminaban una pequeña porción del camino, y todo lo demás quedaba envuelto en sombras. La soledad era abrumadora. El único sonido era el del motor del coche, resonando monótono en el aire frío de la montaña. El viento agitaba las hojas de los árboles, creando un susurro lejano, casi imperceptible. Pero, en su conjunto, todo se sentía opresivo, como si la naturaleza misma se hubiera quedado sin vida, observándome, acechándome desde la oscuridad. Recuerdo que miré el reloj en el salpicadero. Casi la medianoche. Llevaba las manos firmemente agarradas al volante, tratando de mantenerme concentrado, a pesar del cansancio que me invadía. Pero entonces, algo cambió, algo perturbador, casi imperceptible al principio, pero que pronto se volvió imposible de ignorar. La vi. Al principio, no estaba seguro de lo que veía. Era solo una silueta, una figura blanca a un lado de la carretera, parada junto al asfalto, inmóvil. Mis primeros pensamientos fueron confusos. Quizás alguien se había quedado varado, o tal vez se trataba de un lugareño que necesitaba ayuda para llegar a su destino. Pero entonces, mientras me acercaba, la figura se fue haciendo más clara, más definida. Era una mujer vestida completamente de blanco, con una especie de velo o capa que la cubría, ondeando ligeramente con la brisa nocturna. Estaba completamente quieta, con el brazo extendido hacia la carretera, haciendo autostop. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en esa imagen, en la forma en que se mantenía de pie, tan inmóvil, tan extraña en medio de esa carretera desierta, me inquietó profundamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una parte de mí, una muy profunda y visceral, me decía que no me detuviera, que siguiera conduciendo, que no le prestara atención, pero no lo hice. Frené.
Bajé la ventanilla del coche lentamente y, en medio del silencio de la noche, le pregunté si necesitaba ayuda. La mujer no respondió de inmediato. Durante unos instantes, que me parecieron eternos, simplemente me observó. Su rostro estaba cubierto por la sombra de la capucha, pero podía ver lo suficiente. Su piel era extremadamente pálida, casi translúcida bajo la luz de los faros. Sus ojos eran oscuros, demasiado oscuros, como si no hubiera vida en ellos. Sentí que me clavaba la mirada de una manera extraña, como si estuviera mirando a través de mí, o más allá de mí. Finalmente, asintió. No dijo nada. No pronunció una sola palabra, pero abrió la puerta trasera del coche y se sentó en el asiento de atrás con una extraña suavidad, como si flotara en lugar de moverse como cualquier persona. Cerró la puerta con un suave clic y de pronto el coche se sintió más pesado. No físicamente, sino en el ambiente. Era como si algo invisible, algo oscuro, se hubiera colado en el interior con ella. La temperatura dentro del coche bajó de golpe y el aire se volvió denso, opresivo. Un olor a humedad, a tierra mojada, comenzó a inundar mis sentidos y de inmediato supe que algo no estaba bien. Comencé a conducir de nuevo, aunque cada fibra de mi ser me decía que lo mejor hubiera sido detenerme y salir corriendo. Pero no lo hice. Tal vez fue el cansancio, tal vez fue el miedo a parecer un cobarde, o tal vez fue esa extraña fascinación por lo desconocido, por lo que simplemente no podemos comprender. Ella no dijo nada. No me preguntó a dónde la llevaba, ni me indicó ningún destino. Solo se quedó allí, en el asiento trasero, inmóvil, mirando por la ventana como si el mundo fuera ajeno a ella. Yo, por mi parte, intenté mantener la vista en la carretera, pero la tensión era insoportable. Mis manos temblaban levemente mientras sostenían el volante, y mi respiración era más rápida de lo que debería ser. De vez en cuando, no podía evitar mirarla por el retrovisor, como si esperara ver algo que confirmara mis peores temores. Pero cada vez que lo hacía, lo único que encontraba era su figura inerte, pálida, inmóvil. Parecía una estatua, una figura sacada de una pesadilla. Pasaron varios minutos en ese incómodo silencio. La carretera comenzaba a curvarse, y recordé que estábamos acercándonos a una de las curvas más peligrosas del puerto de la Cruz Verde. Los lugareños siempre hablaban de esa curva, de la cantidad de accidentes que habían ocurrido allí, de las vidas que se habían perdido. Mi pie se deslizó levemente sobre el pedal del freno, y fue en ese momento cuando la escuché. «Cuidado», susurró. Su voz era baja, tan baja que apenas pude escucharla por encima del motor del coche. Pero lo que más me inquietó no fue el tono, ni siquiera la advertencia. Fue la sensación que me invadió al escucharla. Era como si esas palabras no hubieran sido pronunciadas por alguien vivo, como si provinieran de algún lugar profundo y oscuro, más allá de lo humano. El coche comenzó a derrapar ligeramente. Cuando intenté frenar antes de la curva, y sentí como el volante se resistía en mis manos. Por un segundo, pensé que íbamos a salirnos de la carretera, que íbamos a estrellarnos, pero de alguna manera logré controlar el vehículo y tomar la curva sin mayores incidentes. Cuando por fin volví a enderezar el coche, sentí un alivio momentáneo, pero ese alivio se desvaneció en cuanto giré la cabeza hacia el asiento trasero. Ella ya no estaba. El asiento estaba vacío. La puerta no se había abierto, no había ningún rastro de que alguien hubiera estado allí.
Solo el silencio, ese maldito silencio que ahora parecía más pesado que nunca. Frené bruscamente. El coche se detuvo con un chirrido y durante unos segundos me quedé completamente paralizado, mirando el asiento vacío. El frío aún impregnaba el aire y el olor a humedad seguía presente, pero ella había desaparecido. Me bajé del coche, respirando con dificultad, y miré a mi alrededor, esperando verla caminando de nuevo al borde de la carretera. Pero no había nadie. La carretera estaba desierta. Las sombras de los árboles se extendían hacia el horizonte, como manos fantasmales que intentaban atraparme. El viento comenzó a soplar con más fuerza, susurrando entre las ramas, y por un momento creí escuchar algo entre esos susurros, algo que no era el viento. Subí al coche de nuevo, con el corazón latiéndome desbocado. Intentaba procesar lo que acababa de suceder, pero era imposible. Ninguna lógica, ningún razonamiento podía explicar lo que acababa de presenciar. Arranqué el coche con manos temblorosas y conduje lo más rápido que pude, alejándome de esa maldita carretera. Pero cuando llegué a casa, el terror no desapareció. A pesar de la seguridad de las 4 paredes que me rodeaban, del cálido resplandor de las luces encendidas y del familiar aroma a café que me envolvía, algo seguía mal, profundamente mal. Lo que había experimentado en la carretera me seguía como una sombra, una presencia que no podía sacudirme de encima. Al cerrar la puerta tras de mí, me apoyé contra ella y traté de recuperar el aliento. Mi corazón aún palpitaba con fuerza y el sudor frío me empapaba la frente. Era como si no hubiera logrado escapar de la carretera, como si, de algún modo, lo que fuera que había ocurrido allá afuera me hubiese seguido hasta aquí, hasta la seguridad de mi hogar. El aire en la sala estaba pesado, opresivo, como si esa extraña sensación de ser observado persistiera incluso ahora. Me dirigí a la cocina y llené un vaso de agua. Bebí grandes sorbos, intentando calmar mis nervios, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Sentía que el frío que había sentido en el coche seguía pegado a mi piel, como si aún estuviera envuelto en la oscuridad de esa carretera maldita. Todo en mi casa, que normalmente era mi refugio, mi lugar de paz, parecía extraño, como si las sombras en las esquinas se hubieran alargado, como si la luz no lograra disipar por completo la oscuridad. Fui al baño para echarme agua fría en la cara, buscando aclarar mi mente. Al mirarme en el espejo, me sorprendió ver el reflejo de mis propios ojos. Estaban abiertos de par en par, enrojecidos por el cansancio y el miedo. Mi rostro estaba pálido, mucho más de lo que recordaba, y una pequeña parte de mí se preguntaba si eso era lo que ella había visto en mí. ¿Había algo diferente en mi apariencia? ¿Algo más oscuro? El reloj marcaba casi la 1:30 de la madrugada, pero el cansancio no parecía suficiente para apagar la adrenalina que me mantenía alerta. Me dejé caer en el sofá del salón. Encendí la televisión para tener algo de ruido de fondo y busqué en mi móvil cualquier distracción. Pero no podía concentrarme en nada. No podía dejar de pensar en ella, en la mujer de la carretera, en la forma en que había aparecido de la nada y desaparecido con la misma facilidad. No era la primera vez que había oído hablar de leyendas sobre autoestopistas fantasmas. Todos hemos escuchado esas historias. La chica en la curva peligrosa, el conductor que la recoge solo para descubrir más tarde que estaba muerta desde hace años.
Cuentos que se repiten una y otra vez, tanto que pierden su efecto, relegados al reino de lo ficticio, de lo improbable. Pero yo la había visto, la había sentido en mi coche, y lo peor de todo, su advertencia, ese «ten cuidado», susurrado. No había sido lo más aterrador, era el hecho de que, después de que desapareció, algo quedó conmigo. Algo que no podía explicar, pero que me aplastaba el pecho con un miedo primordial. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi cansancio. Quizás mi mente, agotada por el trabajo y la conducción en una carretera tan traicionera, me había jugado una mala pasada. Quizás, simplemente, había imaginado todo. Pero no podía ignorar el olor que seguía impregnando mis ropas, ese olor a tierra húmeda y a algo más, algo que no podía identificar. Y tampoco podía ignorar lo que encontré en el asiento trasero del coche cuando llegué a casa. Ese pañuelo blanco. Había tratado de no mirarlo durante el trayecto de vuelta. Apenas me atreví a mover el espejo retrovisor después de que ella desapareció. Pero lo vi. Un simple trozo de tela manchado de barro, doblado cuidadosamente en el asiento donde ella había estado sentada. Estaba demasiado asustado para tocarlo, así que lo dejé allí cuando bajé del coche. Pero ahora, mientras me sentaba en el sofá, no podía dejar de pensar en él. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Era una señal, una advertencia. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su palidez sobrenatural, sus ojos oscuros que parecían no tener fondo. Ten cuidado. Su voz que aún resonaba en mi mente como el eco de algo que no debería haber escuchado. Traté de mantenerme despierto, de no dejarme llevar por el cansancio, pero finalmente el agotamiento me venció. Me desperté sobresaltado, horas después, con el cuerpo rígido y el cuello adolorido. Había algo mal, muy mal. El televisor aún estaba encendido, pero el sonido estaba apagado. Me incorporé lentamente y fue entonces cuando lo escuché. Era un susurro suave, apenas audible, pero inconfundible. Ten cuidado. Cuidado. Ten cuidado. Mi corazón dio un vuelco y el terror se apoderó de mí. Busqué con la mirada por toda la habitación, pero no había nadie. No había manera de que alguien más estuviera en la casa. Pero el susurro continuaba, como si viniera de algún lugar más allá de las paredes, como si resonara en el aire mismo. Me levanté del sofá rápidamente, tropezando con la mesa de café mientras intentaba encender todas las luces posibles. Corrí hacia el pasillo, encendiendo cada interruptor a mi paso, hasta que la casa estuvo completamente iluminada. Pero la luz no ayudó. El susurro seguía ahí, reverberando en mis oídos, en mi mente. Fui hasta la ventana y miré hacia afuera, hacia la oscuridad de la calle. El coche seguía allí, estacionado bajo la luz tenue de una farola. La visión de ese coche me hizo sentir enfermo. Había algo en él, algo que no podía sacarme de la cabeza, algo que me obligaba a enfrentar lo que había visto. Decidí volver al coche. Tenía que hacerlo. Quizás, si enfrentaba lo que había encontrado en el asiento trasero,
podría poner fin a todo esto. Bajé las escaleras y cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Sentía que algo me seguía, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, respirando en mi nuca. Cuando llegué al coche, el pañuelo seguía allí, tal como lo había dejado. Pero había algo diferente. La puerta trasera, que había cerrado con cuidado al bajar, ahora estaba ligeramente entreabierta. Un pequeño espacio de oscuridad se asomaba entre la puerta y el marco, como si alguien hubiera entrado o salido desde entonces. Mi respiración se volvió errática. Alargué la mano con cautela y con un movimiento rápido abrí la puerta. No había nadie. El asiento trasero estaba vacío. Solo el pañuelo seguía allí, inmaculado en apariencia, salvo por las manchas de barro que se habían secado en su superficie. Lo recogí con manos temblorosas y mientras lo sostenía, el olor a tierra húmeda volvió con más fuerza, invadiendo mis sentidos como si estuviera en medio de un bosque oscuro y mojado. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal y, sin pensarlo, dejé caer el pañuelo al suelo. Ya no podía soportarlo más. Me alejé del coche lo más rápido que pude. Regresé a casa y cerré la puerta con un golpe. Apoyé la espalda contra la madera, intentando recuperar el control, pero mis pensamientos giraban en torno a una sola idea. Ella seguía ahí. Traté de sacudir esa sensación, de convencerme de que lo que había sucedido no era real. Pero no podía ignorar el hecho de que algo me había seguido, algo que había entrado en mi vida aquella noche y no pensaba marcharse. Y entonces escuché el sonido de la puerta del coche cerrándose. El ruido resonó con un eco sordo en la quietud de la noche, haciendo que todo mi cuerpo se tensara. Era imposible. Yo había sido el último en salir de ese coche y estaba completamente seguro de que no había nadie más. El golpe seco de la puerta retumbó en mi pecho como un presagio oscuro, clavándose en mis entrañas y haciendo que mi mente entrara en un estado de alerta total. La casa, que hacía solo unos minutos había sido un refugio familiar, ahora se sentía como una trampa, un laberinto del que no podía escapar. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado, apoyado contra la puerta de mi casa, escuchando la pesada respiración que ahora salía de mi pecho con dificultad. Sentía la garganta seca y mi corazón palpitaba con una fuerza que casi me dolía. El aire a mi alrededor parecía haberse vuelto más denso, como si el espacio mismo se estuviera cerrando sobre mí. Todo en mi cuerpo me gritaba que no mirara hacia afuera, que no volviera a ver el coche, pero una fuerza más poderosa, una especie de instinto morboso, me empujaba a hacerlo. Con un temblor que no podía controlar, me giré lentamente hacia la ventana que daba a la calle. No sabía qué esperaba encontrar, pero el terror de lo desconocido me consumía. Miré a través del cristal con el corazón en la garganta, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda. Y allí estaba. Ella. Estaba de pie, justo al lado del coche, bajo la luz amarillenta de la farola. Su silueta era inconfundible. El vestido blanco, su largo cabello enmarañado que caía como una cortina opaca, y ese aire de quietud inhumana que la envolvía. Pero esta vez había algo diferente. No estaba inmóvil como antes. Esta vez su rostro estaba girado hacia mí. Me miraba. Un miedo indescriptible me invadió. Podía sentir su mirada desde la distancia, aunque no lograra distinguir sus ojos en la penumbra. Era como si estuviera clavando esa mirada fría y vacía directamente en mi alma,
arrancándome cualquier vestigio de cordura que me quedara. Mi mente gritaba por huir, por encerrarme en mi habitación, por fingir que esto no estaba ocurriendo, pero mis pies estaban anclados al suelo, incapaces de moverse. Y entonces comenzó a caminar. Sus pasos eran lentos, calculados, pero no podía escuchar el sonido de sus pisadas en el asfalto. Era como si no estuviera realmente tocando el suelo. El vestido blanco se movía con suavidad, apenas agitado por la brisa nocturna, mientras avanzaba hacia mi casa, hacia mí. Podía sentir cada metro que ella reducía entre nosotros como una corriente eléctrica que recorría mi cuerpo, cada vez más cerca, cada vez más sofocante. Intenté reaccionar, intenté moverme, pero era como si una fuerza invisible me mantuviera atrapado, observando impotente cómo la distancia se acortaba. Ella no apartaba su mirada de mí, Ten cuidado. como si ya hubiera decidido que yo sería su próximo objetivo. Sus labios, que antes estaban cerrados, se entreabrieron ligeramente, y de alguna manera, aunque no pude oír su voz, sentí que me llamaba. Hola, Juan. El instinto de supervivencia finalmente se activó, y con un grito sofocado, me aparté de la ventana y corrí hacia la puerta trasera de la casa. Mi única idea era alejarme, esconderme, encontrar algún lugar donde su mirada no pudiera alcanzarme. Me sentía como un animal acorralado, desesperado por escapar de un depredador invisible. Las paredes de la casa, que normalmente me daban consuelo, ahora parecían angostas, como si estuvieran conspirando para atraparme. Cuando llegué a la puerta trasera, mis manos temblaban tanto que apenas podía girar el picaporte. El sonido de su caminar seguía resonando en mi mente, aunque ya no la viera. Sabía que estaba allí, acercándose cada vez más. Finalmente, logré abrir la puerta y salir al patio trasero. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, pero no trajo alivio. El miedo seguía tan presente como antes, como una sombra que me envolvía por completo. Cerré la puerta de golpe detrás de mí y corrí hacia el final del patio, donde una vieja caseta de herramientas se erguía como un santuario destartalado. Me escondí dentro, cerrando la puerta con el pestillo, oxidado, y me acurruqué en un rincón oscuro, abrazándome a mí mismo, intentando hacerme tan pequeño como fuera posible. Mi respiración era irregular, y cada vez que exhalaba, sentía el eco de su presencia más cerca, como si el aire mismo estuviera cargado con su esencia. El silencio se apoderó del lugar, pero era un silencio que pesaba. Sabía que no estaba solo. Sabía que ella estaba ahí, en algún lugar, esperándome. Mis pensamientos eran un torbellino, tratando de encontrar una explicación lógica a todo lo que estaba sucediendo. Pero nada tenía sentido. Esto no podía ser real. No podía haber recogido a una mujer muerta en la carretera. No podía haberla traído conmigo. Y sin embargo, aquí estaba, afuera, acechándome. Los minutos pasaban lentamente, cada uno más agonizante que el anterior. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón, golpeando con furia contra mis costillas. Trataba de no moverme, de no hacer ruido, pero mi cuerpo entero temblaba de manera incontrolable. De repente escuché un crujido en la hierba. Mi cuerpo entero se tensó. Estaba afuera, en el patio. Podía escuchar sus movimientos suaves, sus pasos ligeros como una caricia en la tierra. Sentí que la garganta se me cerraba de puro terror, pero me obligué a no hacer ningún ruido, a quedarme absolutamente inmóvil. Las hojas secas crujían bajo sus pies y entonces el sonido se detuvo.
Sabía que estaba justo afuera de la caseta. El silencio se volvió aún más opresivo. Cada segundo era una tortura. Podía sentir su presencia al otro lado de la puerta, acechante, esperando. Mi mente se llenó de imágenes aterradoras. Su rostro pálido, esos ojos negros como la nada, la figura espectral que había visto al borde de la carretera, y ahora estaba aquí, conmigo. Pasaron unos segundos, o tal vez minutos, no lo sé. El tiempo dejó de tener sentido. Pero justo cuando pensé que tal vez había logrado eludirla, escuché un suave rasguño en la puerta, un sonido que me heló la sangre. Era como si estuviera probando, tanteando, asegurándose de que sabía que estaba ahí dentro. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría delatarme. Quería gritar, pero el terror me lo impedía. Entonces el rasguño se convirtió en un golpe suave, rítmico. 3 golpes. Uno tras otro, como si llamara, como si supiera que estaba aterrorizado y quisiera jugar conmigo. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que todo terminara, para que ella se marchara. Pero entonces escuché su voz. No venía de fuera, sino de dentro de mi cabeza. Un susurro suave, distante, que se retorcía en mi mente. Abre la puerta. Abre la puerta. Era su voz. La misma que había susurrado en el coche, la misma que me había advertido sobre la curva, solo que ahora no era una advertencia, era una orden. Mi mano se movió instintivamente hacia el pestillo, como si fuera atraída por una fuerza que no podía controlar. Luché contra el impulso, apretando el puño con fuerza para evitar moverme. Pero el susurro persistía, suave, casi seductor. Déjame entrar. Déjame entrar. No sabía cuánto tiempo podría resistir. El terror había tomado control de cada parte de mí, pero entonces, como si la misma noche se apiadara de mí, todo quedó en silencio. El rasguño, la voz, los golpes, todo se detuvo. Dejé de escuchar sus pasos. El aire se sintió más ligero y por un momento creí que tal vez, solo tal vez, ella se había ido. No me moví. No quería arriesgarme a salir y encontrarme cara a cara con ella de nuevo. Así que me quedé allí, en el rincón de la caseta, temblando de miedo, hasta que el amanecer comenzó a iluminar lentamente el cielo. La luz que se filtraba a través de las rendijas de la caseta era tenue al principio, un resplandor gris que apenas conseguía arañar la oscuridad que me rodeaba. Poco a poco, la claridad fue tomando más fuerza, y con ella vino una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, con la llegada del día, ella se desvanecería, volvería al lugar de donde vino, y este horror llegaría a su fin. Me forcé a respirar profundamente, a calmar los latidos frenéticos de mi corazón. El silencio continuaba envolviendo el patio como una manta densa, pero ya no sentía su presencia tan fuerte, no como antes. Aún así, el miedo persistía, aferrado a cada fibra de mi ser. Afuera, los pájaros empezaban a cantar, como si la vida misma estuviera intentando reanudarse, ajena a lo que había ocurrido esa noche. ¿Era seguro salir? No estaba seguro de nada, pero tenía que hacerlo. Tenía que saber si ella seguía allí. Con las manos temblorosas, deslicé el pestillo de la caseta con extremo cuidado, como si el más mínimo ruido pudiera atraerla de nuevo hacia mí. Abrí la puerta apenas unos centímetros y asomé la cabeza. La luz del amanecer llenaba el patio, bañando la escena en un resplandor anaranjado que de algún modo
parecía aún más siniestro después de todo lo que había ocurrido. El coche seguía en su lugar, tal como lo había dejado. Las hojas en el suelo estaban inmóviles y el aire frío de la mañana era puro, libre de esa opresiva presencia que había sentido antes. Nada parecía fuera de lugar y, sin embargo, algo no encajaba. El pañuelo. Aquel maldito pañuelo que había dejado caer en el asiento trasero del coche. Ya no estaba ahí. El terror volvió a golpearme como una corriente eléctrica recorriendo mi espina dorsal. ¿Dónde estaba? ¿Ella lo había tomado? ¿O era otra alucinación de mi mente cansada? No sabía qué pensar, pero algo en mi interior me decía que no me quedara más tiempo en el patio. Sentía una especie de urgencia visceral por volver adentro de la casa, alejarme del coche, de la carretera, de todo lo que me recordara a esa noche. Cerré la puerta de la caseta con cuidado y comencé a caminar lentamente hacia la entrada de mi casa. Cada paso me parecía eterno, como si algo o alguien estuviera observándome desde alguna esquina invisible. El frío de la mañana se había metido en mis huesos y no podía sacudirme la sensación de que, aunque ya no pudiera verla, ella aún estaba cerca. Cuando crucé el umbral y cerré la puerta detrás de mí, el alivio fue casi inmediato, pero incompleto. La luz del día que se colaba por las ventanas me daba una falsa sensación de seguridad. El miedo seguía allí, latente. Algo en mí sabía que esto no había terminado. Me dirigí a la cocina, con las piernas aún temblando, y me preparé un café. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. Trataba de convencerme de que todo había sido un mal sueño, una horrible pesadilla provocada por el cansancio y la carretera. Pero cada vez que lo pensaba, el recuerdo de su rostro pálido, de esos ojos vacíos, volvía a apoderarse de mí. Era demasiado real para haber sido una ilusión. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El timbre me sobresaltó tanto que casi tiré la taza de café. Con el corazón aún latiéndome en las sienes, contesté, esperando escuchar la voz de alguien que pudiera reconfortarme, sacarme de este estado de paranoia. ¿Hola? Mi voz sonaba más débil de lo que esperaba. Al otro lado de la línea, el silencio. No un silencio absoluto, sino uno lleno de pequeños ruidos lejanos, como si alguien respirara, o estuviera a punto de hablar, pero no lo hiciera. El pánico empezó a subir por mi pecho de nuevo. Tragué saliva y, con un nudo en la garganta, volví a hablar. ¿Quién es? Y entonces... Déjame entrar. Lo escuché, ese susurro, tan suave como la primera vez, tan delicado como un viento frío rozando mi piel. Déjame entrar. Solté el teléfono de golpe y el aparato cayó al suelo con un sonido sordo. El susurro había sido tan claro, tan inconfundible. Era ella, había seguido conmigo. La casa ya no era un refugio, no había lugar donde pudiera esconderme. Ella estaba en todas partes. El aire a mi alrededor comenzó a sentirse más pesado, como si la atmósfera misma estuviera colapsando. La luz del día, que antes me había dado consuelo, parecía desvanecerse, y las sombras que antes eran suaves ahora se alargaban y se retorcían, como si algo oscuro estuviera filtrándose en mi mundo. De repente, escuché un golpe seco en la puerta de entrada. 3 golpes, exactamente como los que había oído en la caseta. Mi respiración se detuvo. No podía ser.
no podía ser real. Me quedé congelado en el centro de la cocina, mirando hacia la puerta como si fuera la boca de un túnel que se abría hacia el abismo. Entonces, los golpes sonaron de nuevo, esta vez más fuertes. 3 golpes, uno tras otro, resonando por toda la casa. Mi mente gritaba, me suplicaba que no me acercara, que no respondiera, pero mis pies, movidos por algún impulso irracional, comenzaron a moverse hacia la puerta. Cuando llegué, me detuve frente a ella. Mi mano temblaba cuando se alzó, extendiéndose lentamente hacia el pomo. El silencio se hizo absoluto, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Y entonces el pomo comenzó a girar solo. Retrocedí de inmediato, mi cuerpo entero en tensión, y sentí un frío indescriptible llenar el ambiente. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido que parecía provenir de otro tiempo, de otro lugar. No quería mirar, no quería saber qué estaba al otro lado, pero no pude evitarlo, y cuando finalmente mis ojos se posaron en la entrada, no había nadie. El umbral estaba vacío. La calle bañada por la luz del día, tranquila, en completa calma, pero ese vacío no trajo alivio, sino una sensación de vacío aún más grande, de un abismo que no podía ver pero que me envolvía. Intenté retroceder, cerrar la puerta de nuevo, pero antes de que pudiera moverme sentí un aliento frío en la nuca y una voz, suave, cercana, demasiado cercana. Ya estoy dentro. El terror que sentí en ese momento no puede describirse. Era algo que iba más allá del miedo, más allá de cualquier emoción humana. Era la certeza de que ella había estado conmigo todo el tiempo, que nunca se había ido y que ahora estaba dentro de mí, ocupando el mismo espacio que mi alma. Grité, un grito desesperado, primitivo, pero el sonido murió en mis labios. El frío me envolvió por completo y la oscuridad, esa oscuridad implacable, se cerró sobre mí, devorándome desde dentro. En ese momento supe que no había escapatoria. Ella no era solo un fantasma de la carretera, era algo mucho peor, algo que se había pegado a mí, algo que no podía abandonar, algo que no se detendría hasta que me llevara con ella. Y así, mientras la última luz del día se desvanecía, supe que mi vida, tal como la conocía, había llegado a su fin. La carretera no había sido el final, era solo el principio.